Para vencer a tu enemigo, muchas veces es necesario el elemento sorpresa. Por eso, las emboscadas, que consisten en esconder las tropas para atacar a un enemigo y que suelen tener éxito. Una de las emboscadas más importantes en la historia fue la de la batalla del bosque de Teutoburgo, donde el Imperio Romano se enfrentó a las fuerzas germanas, a las que consideraban bárbaros, sin ninguna noción de estrategia. No obstante, los germanos demostraron todo lo contrario al convencer a un oficial romano para que se les uniera y dirigiera sus tropas hasta el bosque. Y fueron sorprendidos por un feroz ataque que culminó con la muerte de 3 legiones y puso un límite a la expansión del imperio, que durante los próximos 400 años no volvió a intentar conquistar Germania más allá del río Rin. A veces lo más sorprendente es lo más común, como en la batalla de Hollabrunn, cuando las tropas de Napoleón lograron tomar un puente fuertemente resguardado por sus enemigos. Simplemente caminando a través de él de manera casual, fingiendo que los altos mandos habían firmado una tregua. A veces, pegarle a la mente de un enemigo puede ser más efectivo que un ataque físico. A esta estrategia se le conoce como guerra psicológica y se basa en confundir o inspirar miedo, terror al enemigo. Uno de los primeros ejemplos de esto fue el llamado ejército de los 10.000 inmortales del rey Ciro II. Se les llamaba así los 10.000 inmortales porque parecía que no podían morir, ya que después de las batallas nunca se encontraban sus cadáveres. La razón era simplemente que cuando uno de estos soldados moría, sus compañeros se encargaban de sacar el cadáver del campo de batalla. Así que perdieran o ganaran, nadie jamás veía el cadáver de uno de estos inmortales. Y siempre había soldados de reserva para que su número jamás, nunca bajara de 10.000. Enfrentarse a soldados inmortales es una cosa, pero ¿se imaginan pelear contra vampiros? Pues la CIA se aprovechó de las supersticiones de las guerrillas de Filipinas, haciéndolos creer que estaban siendo atacados por ellos, por vampiros. Simplemente secuestraban a algunos de los soldados enemigos, drenaban su sangre y dejaban sus cadáveres a la vista de los guerrilleros. Bajo ciertas circunstancias, la estrategia de las guerrillas puede ser efectiva. Esta estrategia utiliza a un pequeño grupo de combatientes que aprovechan el elemento sorpresa y su rapidez. Lo hacen para poder dominar a un ejército tradicional que carece de tanta movilidad. Las guerrillas atacan de manera sorprendente, rápida, intensa. Después huyen, aprovechando su reducido número para poder ocultarse. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de estrategia fue la guerra de Vietnam, donde el Vietcong, tras una larga batalla, logró que los Estados Unidos, uno de los más grandes poderes militares en la historia, retiraran sus tropas del país, después de haber perdido a más de 50.000 soldados. Por último está el espionaje, una táctica que sirve para conocer y adelantarse a los planes del enemigo. La principal cualidad de un espía es que pueda pasar desapercibido, que sea quien menos te imagines. Ejemplo, un animal. Y para este fin, en muchas guerras se han utilizado desde palomas con cámaras fotográficas hasta delfines con radares. Difícil de creer. Difícil de creer.